Sea el nombre bendito del Señor en este día, su día. Nos hemos reunido para escuchar la palabra fiel del Señor, sus promesas y su instrucción. Y creo que es mucho más fácil, con esto quiero glorificar al Señor, ir a la calle y exponer la palabra del Señor, porque yo sé que afuera hay hambre y sed de Dios por el oírle de la palabra, y de esta manera los corazones son iluminados para que el Evangelio toque el corazón de estos hombres y los transforme. Pero cuando tengo que dirigirme a un pueblo que quizá está un poco satisfecho, porque conoce en parte las bendiciones del Señor, cuesta más un poco dirigirse. Para quienes han trabajado la tierra para sembrar, saben que antes de sembrar la semilla tenemos que mover la tierra, ¿cierto? Y la tierra se vuelve tierna y ponemos la semilla, la regamos y luego da el crecimiento al Señor y eso podemos tener un fruto. Pero en aquellos que hay un conocimiento, hay verdades ya establecidas por el Señor en sus vidas, de repente uno se encuentra con que hay ciertas luchas dentro del interior de estas personas para aceptar el mensaje del Señor. Entonces esperemos que el Espíritu Santo hoy nos hable a cada uno de nosotros y como lo vamos a ir viendo en este mismo sermón, entender de la importancia de la palabra del Señor para nosotros como pueblo de Dios, que es la palabra la que realmente debe transformar a su iglesia, dirigirla en todos los aspectos de su vida. ¿Ya? A veces somos buenos para hacer las cosas de nuestra manera. Dijimos, no, esto nos agrada. Yo creo que le agrada al Señor. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? ¿Qué nos está mandando el Señor? Dice la palabra del Señor que el segundo día los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas sus ciudades y en Jerusalén: salgan al monte y traigan las ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos, para hacer tabernáculos como está escrito. El pueblo salió y trajeron las ramas, y se hicieron tabernáculos cada uno en su terrado, en sus patios y en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo un gran regocijo. Esdras leyó el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y el octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. ¿Qué venía pasando anteriormente a este pasaje? Vemos que el primer día del mes séptimo, el pueblo de Israel se había organizado para escuchar la ley de Dios, la palabra de Dios. Y se había reunido, dice la Biblia, como un solo hombre. O sea, todos tenían la misma motivación de ir y escuchar la palabra de Dios. Fue tanto la organización que incluso a Esdras, para que fuera escuchado, le construyeron una cierta estructura para que él estuviera en una parte más alta y pudiera ser visto y escuchado por la multitud. Así que cuando el sacerdote Esdras y escriba traía la ley delante de la asamblea, los hombres y mujeres y todos los que podían entender lo que oían prestaron atención para que Esdras diera la lectura. Cuando Esdras abrió en vista de todo el pueblo en un lugar más alto, el pueblo que hizo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor. ¿Y cómo respondió el pueblo? Amén, amén. Al oír esto, el pueblo entonces respondió con un amén, mientras alzaban sus manos para luego postrarse y adorar al Señor con rostro en tierra. Dice también hubieron hombres como los jefes de las casas paternas, los levitas y sacerdotes que ayudaron al pueblo
a tener claridad de la lectura, para que tuviera una buena interpretación, un sentido. Cuando el pueblo de Israel oyó las palabras de la ley, dice que el pueblo tuvo un quebrantamiento. Sin embargo, los levitas, ¿qué hicieron? Acompañaron al pueblo y los alentaron, le dijeron: hey, no estén tristes, si hoy tienen convicción de su maldad, arrepintámonos delante del Señor, en pocas palabras, y gocémonos en el Señor. Ya vimos en la predicación del pastor Felipe anteriormente de que el quebrantamiento fue dirigido por Dios hacia un gozo. Trajo una convicción de pecado, pero luego de eso vino una restauración para que el pueblo se gozara a través de la ley del Señor. Entonces, cuando ellos se gozaron, recibieron la orden de que vayan, coman y beban, y dicen que comieron de la grasa de sus alimentos. Eso es una señal de que fueron a disfrutar después, que pudieron tener claridad de la palabra. ¿Ya? Ahora, entrando al pasaje de hoy día, traigo 30 hojas, por si acaso. Dice que al segundo día del mes séptimo, dice: los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. ¿Cuál era el rol de los jefes de las casas paternas? En el contexto bíblico, eran los líderes de los clanes familiares dentro de las tribus de Israel. Estos líderes eran designados para representar a su familia, eran fundamentales para mantener el orden, la cohesión y la identidad de las familias y las tribus dentro del pueblo de Israel. En este verso podemos ver que fueron los jefes de familia quienes se acercaron para profundizar en la ley. También nos muestra un llamado diligente y responsable por la búsqueda del conocimiento de las verdades establecidas por Dios para ellos como líderes de una nación. Había un interés por estudiar la ley por parte de los jefes de las casas paternas. Ya no era solamente que el pueblo en general se había reunido. Ahora había un grupo más reducido que se iba a encargar de darle la interpretación a la ley y enseñarla al pueblo. Esdras tenía la virtud por parte del Señor de conocer la Sagrada Escritura, y en esa ocasión sería el encargado de instruir a los jefes de familia, a los sacerdotes y levitas, para enseñar sobre esta festividad. Estos varones no fueron en busca de textos o fábulas o leyendas de las naciones vecinas. ¿Dónde fueron? A buscar la ley del Señor. Hermano, este ánimo no provenía de una fuerza humana, más bien nace producto de los corazones que han experimentado el regalo del cielo, que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso lo confirma en el pasaje que narra lo sucedido en el día 1. Aquí, al segundo día, vemos de manera implícita el poder de Dios obrando en cada corazón de los líderes del pueblo. Mientras estuvieron reunidos, se dedicaron a profundizar en la lectura para estudiar de la palabra, donde posteriormente actuarían en consecuencia de lo revelado. Esdras, siendo un vaso de honra en las manos del Señor para aquella época, su visión era enriquecer la parte espiritual del pueblo, guiando a una nación hacia la restauración espiritual y externa, de forma que el pueblo se familiarizara con todo lo que el Señor había establecido, tanto en la verdadera adoración y el arrepentimiento de sus prácticas adquiridas en el exilio. Hoy sabemos que por medio de las redes sociales, donde las cuales todos estamos ligados, abunda mucha información. Pero aquí vemos que los jefes de las casas paternas, los sacerdotes y los levitas, ¿dónde se dirigieron? A Esdras. Porque Esdras conocía la ley, era un escriba, tenía conocimiento de la palabra, de la verdad. Y en ocasiones he visto cristianos que tú pasas por al lado de ellos y se están alimentando de pastores, de predicadores, de apóstoles, con malas doctrinas. ¿A dónde estamos corriendo nosotros como Iglesia La Fuente para adquirir el conocimiento y la sabiduría del Señor? El verso 14 nos dice: y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés,
que los israelitas habitaran en los tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. No se describe cuánto tiempo les llevó a encontrar este pasaje. Sin embargo, la lectura y estudiar de manera profunda era parte de esta celebración. No olvidemos que el primer día de este mes habían comenzado un estudio desde el amanecer hasta el mediodía. No era un tiempo menor. Y aquí podemos encontrar un acontecimiento en el Nuevo Testamento que puede ser anecdótico o llama la atención cuando uno pasa a leer este pasaje. En el libro de Hechos 27 nos narra un acontecimiento en la predicación de Pablo. Pablo estaba predicando y era tan extensa su exposición que hubo un momento en que un hombre cayó de un tercer piso y murió. Se estaba quedando dormido. Entonces podemos ver que la práctica del estudio de la palabra de Dios, de profundizar en la Escritura, no era un tema solamente de la antigüedad, sino que lo vemos también en la iglesia primitiva. El estudio prolongado en la época antigua, al parecer, no era una complicación como lo es hoy en día. Pero a diferencia de lectura rápida, profundizar traerá mayores riquezas a nuestras almas. En el Salmo 119, versículo 1 al 16, creo que este salmo es un salmo que habla mucho de las bondades y las riquezas que Dios nos imparte a través de su palabra, de cómo el hombre se llega a enriquecer, que le causa alegría y gozo tan solo de leerla, y de esta manera el Señor también le va capacitando para que la vaya poniendo en práctica. Dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad. Ahí está hablando de que por medio de la inquisición de la palabra, por medio de adquirir conocimiento en la palabra, se apartan de la maldad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos, dice la palabra. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. El verso 15 nos dice que así que ellos dieron a conocer esta proclama a todas las ciudades y en Jerusalén. Salgan al monte y traigan las ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera, ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos. Entonces, después de haber profundizado, dice la Escritura, anunciaron el mandato del Señor. Fue la segunda prioridad y hubo un esfuerzo por manifestar tal cual estaba escrito en la ley, ni más ni menos, y eso lo vemos en la frase como está escrito. El efecto de haber anunciado la palabra escrita haría que el pueblo tuviera los detalles señalados para armar las cabañas tal como estaban escritas. Esta práctica los judíos todavía la llevan a cabo. En el mes séptimo, en el calendario hebreo judío, ellos construyen tipos de media agua en los lugares donde son más ortodoxos de Israel y pasan esta festividad en esos lugares. Sin embargo, me dediqué a buscar un poco de información y ellos no juntan las ramas, sino que hacen estructuras de madera, construcciones ligeras, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, el haber estudiado la ley les dio la indicación o la pauta de cómo debían hacer las cosas delante del Señor. Dice que, ¿qué significa esta festividad y el construir con sus propias manos estas cabañas tan precarias en esta festividad? Usar ramas y hacer estas cabañas era recordatorio para todo el pueblo
del peregrinaje de los 40 años en el desierto, donde pudieron ver el poder de Dios y su providencia. Técnicamente, la construcción con sus propias manos de las enramadas y con cierto tipo de ramas alimentaba el recuerdo de una nación de manera simbólica, pero al mismo tiempo este símbolo de ramas como refugio en el desierto restauraba la memoria de que el Señor era su Dios. Podríamos especular que muchos, mientras construían estas precarias cabañas, en sus mentes se podía venir la frase: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Para ellos, el haber pasado por el exilio y volver a su tierra natal, era una generación que venía del exilio y estaba generando un ánimo diferente al ver la mano del Señor que se había hecho presente. Ellos habían retornado desde Babilonia a la tierra prometida para la edificación de los muros y la restauración de la ciudad. Ver que este segundo éxodo, la mano del Señor estaba presente demostrando su poder y dominio sobre las naciones, era un hecho que pudieron ver. Esto lo vemos en la milagrosa edificación de los muros, en predicaciones anteriores. Nuestro hermano presbítero Danilo habló sobre esto, que milagrosamente en 52 días construyeron todas las obras. Hasta los enemigos del pueblo de Israel estaban reconociendo que la mano del Señor estaba ahí presente con ellos. La disposición para hacer la celebración como Dios establece fue su meta diaria para este periodo de la época de los israelitas. Si bien el pueblo anteriormente no había celebrado esta festividad de manera regular, el pueblo no había tenido el entusiasmo y la estructura para que todo el pueblo acampara en la enramada. Y nos dice la palabra que hubo un gran regocijo. La alegría fue genuina. Estaban adorando en espíritu y en verdad. La adoración se había establecido con un fundamento sólido en las Escrituras. El verso 18 nos dice que Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día. Desde el primer día hasta el último día celebraron la fiesta 7 días. Y el 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido. La importancia de leer y de que el pueblo escuchara con atención la palabra de Dios fue durante toda la festividad. La Escritura merece una buena explicación y una diligente aplicación. Guardar el último día como reposo para el Señor era significativo. Cesaba toda labor de trabajo y solo se debía deleitar en el Señor, en santidad, ya que era la marca distintiva de este pueblo. El Señor los había apartado como una nación para que le adorara y le sirviera y fuera de testimonio para las demás naciones. Vemos a un pueblo acercándose a oír con atención la palabra de Dios. Esto significa que la atención es necesaria para adquirir de manera clara la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, moldeando nuestra manera de ver la vida, nos hará responder a las circunstancias que nos tocan con una mayor esperanza, conforme a la voluntad del Señor. Hubieron hombres y sacerdotes y levitas que estuvieron preparados para ayudar a la enseñanza, y asimismo que el Señor siempre nos concederá sabiduría y entendimiento a través de la tercera persona de la Trinidad, cuando estamos prestos para oír su voz. El oír la palabra de Dios trajo el avivamiento en el pueblo de Israel. ¿Cuándo podemos ver un cambio en la historia del pueblo de Dios? Es cuando el pueblo se arrepiente de su pecado y vuelve a la adoración conforme a lo establecido. Una lectura cuidadosa de la Escritura siempre llama a responder estas preguntas. ¿Qué debo hacer con este conocimiento? ¿Cómo debe cambiar mi vida? Siempre que leemos debemos hacer algo acerca de lo aprendido, pero que esto tome un sentido real en cada uno de nosotros. Nuestra participación como hombres de familia ha de ser en una permanente búsqueda de aprendizaje, de constantes búsquedas para encontrar espacio del día que nos generen encontrarnos con el Señor. Debemos velar en todo tiempo suplicando al Espíritu Santo ser restaurados, instruidos, que nos imparta un arrepentimiento genuino, que nos moldee a la imagen de Cristo y para que cuando le demos lectura a la palabra de Dios seamos regenerados, santificados para nuestro Señor. Nuestra motivación diaria ha de ser guiada
ha de ser guiar a nuestras familias por medio del sabio consejo de Dios, de velar por nuestra iglesia y nuestros hermanos, instruirnos para la corrección de nuestro actuar unos a otros, para así edificarnos en amor, en paciencia y mansedumbre. Pero para esto necesitamos acercarnos a la palabra del Señor, trabajar duro en el estudio y dejar de un lado los afanes del día para darle el tiempo que corresponde al reposo que existe en la verdad de Dios. No es un secreto que para quien se haya introducido quizás en el estudio de la palabra, encontrar un conocimiento a veces inalcanzable o quizás alcanzable pero muy amplio. Alguien dijo por ahí que era como ir con un vaso y acercarse a una cascada y esperar que el vaso no se rebose. Vamos a sacar el vaso y el vaso va a quedar hasta la mitad. Porque siempre de la palabra vamos a estar adquiriendo sabiduría de Dios. Aún así, no tienes que desalentarte, hermano. Hay que profundizar en la Escritura. Para evitar el estudio es un error en estos tiempos. Cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo, va a ser capacitado cuando inclina su rostro frente a la Biblia. Solo debemos clamar a Él y Él nos va a ayudar. Hombres, mujeres, niños y niñas, adolescentes, ancianos, conforme a nuestras capacidades, como individuos redimidos por el Señor, debemos batallar y librarnos de la indiferencia que hay dentro de nosotros hacia la devoción con el Señor. Generalmente cuando nos acercamos a los jóvenes, a los niños o entre nosotros mismos, vemos una cierta desmotivación a la lectura de la palabra. ¿Cuántas veces te has acercado a tu hermano a preguntarle, ¿qué estás leyendo, hermano? ¿En qué parte de la Biblia estás encontrando sabiduría esta semana? Somos indiferentes, nos da lo mismo. Creemos que la responsabilidad es netamente del que se para acá arriba para prepararse. Creemos que la responsabilidad es del que se para acá arriba, del pastor docente, de los presbíteros, de los diáconos. Pero yo, no, me da lo mismo, voy avanzando el día a día con lo que voy aprendiendo en la iglesia. Esta es la primera instancia cuando llegamos aquí de ser discipulados a través de la palabra. Pero cuando nos relacionamos también nos discipulamos los unos con los otros a través de la palabra. Pero personalmente, sobre todo, debemos buscar sabiduría en el Señor. Son bienaventurados los que se están deleitando o aquellos que esta semana estuvieron buscando al Señor a través de la palabra. Aquellos que están desanimados y no lo están haciendo, hermano, anímate y retoma esta devoción de encontrar al Señor en lo íntimo del hogar. La palabra nos habla, nos enseña, el Señor nos dice en cuanto a la oración que debemos cerrar nuestra habitación, la puerta de nuestra habitación y orar en lo secreto. ¿Por qué será? Porque hay asuntos que el Señor también los trata de manera personal para después, cuando salimos de lo personal, bendecimos a otros por medio de aquella riqueza que el Señor nos entrega en lo íntimo. La fiesta de los tabernáculos dura 7 días y un octavo día debía ser día de reposo, igual que el primero. El pueblo debía habitar en estas chozas hechas por ramas y esta práctica fue instruida como un recordatorio del rescate de Egipto y el tiempo que pasaron en los tabernáculos. Tenían que pensar en la protección y dirección de Dios durante los años que vagaron en el desierto y el hecho de que Dios seguiría protegiéndolos, guiándolos, si lo obedecían. Era un momento para recordar sus orígenes y el lugar de donde provenían. Créanme, hermanos, que resulta útil recordar nuestros comienzos para poder recordar dónde estamos hoy. Piensa en su vida para ver hasta dónde Dios lo ha llevado. Luego agradezca a Dios su protección y que Él haya suplido sus necesidades. Cada uno de nosotros tiene un historial de vida que también el Señor conoce. Algunos tienen vidas más dolorosas por recordar, vidas más tristes, otros más alegres. Sin embargo, por aquellos recuerdos podemos meditar en lo que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas. Podemos encontrar cómo el Señor ha provisto
en cada una de las áreas de nosotros para tenernos hoy aquí reunidos. A aquellos que tienen recuerdos dolorosos en su vida, yo les quiero hacer un llamado en esta hora y recordarles las palabras de Cristo cuando nos dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. En el Señor, por su palabra, encontramos descanso para nuestras almas. Créalo, hermano. Si por algo sufrimos como cristianos hoy en día a causa del pecado que abunda en este mundo, es porque no hemos encontrado la sabiduría en Dios para encontrar fortaleza en sus promesas, en lo que Él nos manda en su ley. La palabra del Señor es fundamental para que la vida del creyente y su iglesia. De hecho, no seríamos parte de este pueblo del pacto si por medio de la misma palabra decretada en la eternidad, Dios no hubiera preparado un plan de redención para sus escogidos. Ya en el huerto del Edén vemos una sombra de lo que sería esta inclusión a este pueblo. El hombre, una vez que desobedece, ¿qué hace? Se da cuenta que está desnudo dentro del huerto y siente vergüenza. ¿Y qué hace? Toma hojas y hace delantales y se cubre. Sin embargo, vemos que en la muestra de amor y misericordia del Señor, Él toma piel y los cubre. Ahí podemos ver claramente que nuestra propia justicia, nuestras propias acciones jamás pueden cubrirnos delante del Señor. Que era una sombra de lo que había de venir, que Él formaría una nación de la cual de su simiente vendría un Salvador para nuestras vidas. Y todo esto, ¿por quién fue decretado? Por el Señor, por su palabra. Su palabra debe ser importante para nosotros, hermanos. No debemos olvidar esto, por favor. Dice que la palabra de Dios es importante y trasciende, y lo ha demostrado a través del tiempo y la historia, y en el presente hoy se confirma también. El pacto de Dios fue revelado a través de la historia de Adán en el huerto, con Noé en el diluvio, con Abraham y su descendencia. Con Abraham dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en Génesis 12:3. Podemos ver que el pacto abrámico de la promesa de una gran nación, un elemento crucial y mundial, es la promesa de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A través de Abraham y su descendencia vendría el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y de esta manera, por medio de Él, la bendición se extiende a todas las personas en el tiempo postrero. Ahora, por medio de un nuevo pacto en Cristo, un pacto culminante mundial, el Evangelio se expande y es proclamado a todas las naciones, y la iglesia de los creyentes de toda tribu, lengua y nación se convierte en el Israel de Dios, el verdadero pueblo del pacto. La salvación y la salvación del nuevo pacto no está limitada en una etnia o una nación específica, sino para todos los que creen en Cristo. El decreto de Dios y lo que hoy nos fue manifestado por medio de la Escritura provienen del mismo Dios y Señor que ha liberado al pueblo de la esclavitud de Egipto, el cual debía llevar el reflejo de la imagen del Dios vivo en medio de un mundo caído. Y de esta manera, las demás naciones se rendirían ante la soberanía del único Dios verdadero. Para nosotros debe ser nuestra única fuente de verdad y sabiduría. Como iglesia estamos llamados a someternos a la palabra, nos guste o no. El salmista nos dice en el Salmo 17: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. ¿Por qué hoy nosotros como pueblo del Señor debemos estar velando a través del estudio de la palabra? Recordemos que mientras se construían los muros de Israel, se estaban levantando enemigos. Tobías y sus aliados querían ver a Nehemías derrotado. Los hombres para aquel tiempo tenían que construir el muro, con una mano trabajaban y con la otra tenían una espada para defender. Asimismo, nosotros, hermanos, tenemos que estar velando en la Escritura, inquiriendo en sabiduría, porque hay advertencias, y también lo podemos ver en el tiempo de Pablo, que instruye a Timoteo. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes,
sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envenecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Más adelante nos dice, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. De aquí viene la instrucción de Pablo. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué enseñanza nosotros le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué enseñanza le estamos dando o le estás dando a tus nietos, a tus sobrinos, cuando tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios para instruir a estos pequeños? Le estamos enseñando la saga de Dragon Ball Z, de Cachureos, de Blippi. Esas cosas absorben nuestros niños de hoy en día. Y aquí hay algo que es muy importante que nos señala en la Escritura, hermanos, que habla de que cuando la palabra del Señor sale a los oídos de los hombres, esta no vuelve vacía. Eso lo podemos ver en Isaías 55, 10, 12. No vuelve vacía la palabra del Señor. Ustedes confiesan que la palabra del Señor es nuestra única regla de fe y práctica y que debemos someternos a ella. Cuando la palabra es viva y eficaz, nos dice la Escritura, que da vida al hombre muerto, que transforma el corazón, ¿no lo puede hacer con nuestros hijos? ¿No lo puede hacer con un niño cuando comienza a hablar, a escuchar, cuando está en gestación, cuando está en la formación en el vientre de la madre? ¿Acaso no escucha nuestra oración ese pequeño? ¿Qué dijo Jeremías? Que su embrión ¿vieron los ojos? ¿Sí? Que a veces subestimamos esto. En conversaciones les decía a mis hermanos, ¿por qué ocultarle la teología a los niños? ¿Por qué no decirle tal cual está escrita la palabra del Señor? Y empezamos con argumentos de la psicología. Fundamentos humanos. Cuando el Señor llama a la convocatoria del pueblo de Israel para estas asambleas solemnes, vamos a darnos cuenta de que son llamados desde los lactantes hasta el más longevo en edad. Nos dice la palabra del Señor que los niños también oían la palabra del Señor. Si bien como iglesia estamos en un periodo de formación, se tomó la decisión de tomar a los niños, sacarlos por este periodo del sermón para que ustedes escuchen la palabra de Dios. Ese periodo en algún momento va a cesar, tiene que cesar, porque los niños tenemos que hablarles del Señor, tienen que escuchar la palabra del Señor. Se me perdió el pasaje, pero lo tengo acá, en el Éxodo, donde nos dice claramente de que los niños tienen que estar ahí para escuchar la palabra del Señor, la ley de Dios. No dudes, hermano, en que todo el conocimiento que tú adquieres, el conocimiento que hay a través de la palabra, el niño lo puede absorber. Es algo que se tiene que arraigar en el corazón de nuestros hijos. Por eso es que cuando el mundo viene con su ideología, vemos niños que se transforman en algo que no son naturalmente criados. Con factores psicológicos le meten una y otra cosa, acompañado de medicamentos para hacer cambios hormonales y distorsionan la creación del Señor. Atentan contra la voluntad del Señor. No dudemos en lo que nos dice la palabra en Isaías, que la palabra no volverá vacía,
Si los niños juegan, se ríen aquí adentro mientras escuchamos la palabra del Señor, el Señor está tratando con esas vidas pequeñas. Está haciendo un fundamento sólido en sus mentes, en sus corazones, para que cuando vayan a sus colegios seculares, ellos dicen, no, al Señor le agrada esto. Y solos se apartan de la maldad y del pecado porque la palabra ya está ahí sembrada. Pero confíen en la palabra del Señor, de que los niños, independientes que sean revoltosos, nosotros tenemos que estar alegres. En la asamblea del pueblo en el Antiguo Testamento estaban todos reunidos, imagínense, eran más de 5.000 personas, ¿cuántas? Multiplicado por los niños que no tenían solamente un hijo, los israelitas tenían de varios. Debemos examinar esto, prestar atención a la palabra del Señor y creer. No se desanimen si los niños están aquí adentro y escuchan que hacen mucho ruido. Debe ser un motivo de alegría. Eso es parte de la misma promesa del Señor que nos dice que tu descendencia será para mí, dice el Señor. Yo seré el Señor de tus hijos. Tenemos que arrepentirnos en cuanto a esto, hermanos. Tenemos que arrepentirnos en cuanto a nuestra adoración al Señor. ¿Qué le ofrecemos al Señor? Quienes están preparándose para líderes, quienes son líderes de la iglesia, también deben prepararse en eso. Los antiguos reformadores siempre buscaban estar reformándose, pero esto no solamente era de letras, no era solamente de doctrinas, no era solamente de la forma en cómo vamos a adorar al Señor en el culto, sino también en nuestra práctica diaria. Porque en los Países Bajos, cuando la reforma impactó el país, todos manejaban el principio regular del culto y la estructura del culto era muy estructurada, conforme a la voluntad del Señor, pero el corazón de los hombres se estaba enfriando, se mecaniza. Y nuestra sabiduría es orgánica, va produciendo frutos día a día, va produciendo regeneración en nosotros. En el Evangelio de San Juan, capítulo 7, 37, vemos que fue en la fiesta de los tabernáculos cuando el mismo Señor Jesucristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Somos parte del pueblo del Señor y debemos estar alegres por esto. Por medio de Cristo fuimos apartados un pueblo santo. Entonces, ¿qué diría Pablo en esta situación? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará de Dios, hermano? ¿Quién nos arrebatará de la mano del Señor? Si el pecado en tu vida ha causado desaliento y un mar de angustia se alojó en tu mente y corazón, ¿no será Cristo el que ponga la calma en medio de esta tempestad? ¿Acaso el Señor no rechaza el corazón humilde que llega a sus plantas en arrepentimiento buscando el perdón del Señor? En la abundancia o en la pobreza por la cual podamos vivir no debería significar nada si nos comparamos con el beneficio y el santo favor de Dios. Ha de ser Cristo nuestra mayor satisfacción ante que nuestros propios triunfos humanos, ya sean familiares, laborales, estudiantiles. ¿Cuál es la mayor causa de alegría cada domingo? ¿Cuál es la mayor causa de alegría al abrir tus ojos en la mañana? ¿No debería ser el hecho de que ahora le perteneces a Cristo? ¿Que tus hijos pertenecen al Señor? ¿No es satisfactorio para tu vida el hecho que el Señor ha prometido bendecir a tu descendencia y que la regeneración de esos hijos también vendrá al Señor con alegría y satisfacción, del que el Señor es el Señor de sus vidas? Nada de lo pasajero, hermanos, en esta vida, un buen auto, una linda casa, las comidas familiares, los buenos tiempos entre hermanos y amigos, las buenas conversaciones, la ausencia de enfermedades
Un buen salario se puede comparar con el gozo que un día podremos estar en la presencia del Señor, cuando podamos verle cara a cara. ¿Te has preguntado qué sentirás al estar delante de Él? Cuando veas al Señor y por fin puedas mirarle a la cara y decirle: te amo, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu vida, por mí, porque a pesar de mis errores tú me diste salvación. En el día 1 vemos el dolor del pecado en el pueblo, es dirigido al gozo a través de la esperanza en la promesa. En el día 2 del mes séptimo, el entendimiento de la festividad trajo alegría y preparación clara. Hoy nos estaremos preparando para este día glorioso del Señor en su segunda venida, cuando ya sabemos que resucitó. Su resurrección es la muestra clara a nuestra gran festividad. Alegrémonos en el Señor. Hoy es su día. El mismo espíritu de adoración que el pueblo manifestó se diferencia en que ellos festejaban creyendo en la promesa de un Salvador. Hoy nosotros hemos recibido aquella promesa, pero cumplida en la venida del unigénito del Padre, el cual nos amó y nos reconcilió por medio de su justicia. Hoy tu pie puede tocar la tierra y el paso que avanza va en dirección hacia el gozo eterno en Cristo, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar al Señor y le damos a dar gracias por su palabra.